Hola a todos, en este video vamos a hacer otro ejercicio sobre transformación de un diagrama de transición a una expresión regular. Listo. Vamos a empezar con la expresión que corresponde a los estados. Entonces empezamos con el estado 0, donde es posible una transición de A que va hacia 1 o una transición de B que va hacia 2. Listo. Tenemos también desde el estado 1 una posible transición de A que va hacia el mismo estado, hacia el estado 1. Tenemos una transición de B que va hacia el estado 2. Y aquí evidenciamos que el estado 1 es un estado final, un estado de aceptación. Por lo tanto, también le añadimos el estado lambda. Más bien, disculpen, la transición lambda. Listo, vamos por el 2. El 2 nos lleva con transición A al estado 3. Listo. El estado 3 nos lleva con transición A hacia el mismo, con transición B hacia 1, y al ser estado de aceptación o estado final se le agrega lambda. Pero tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 transiciones. Voy a contarlas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Exacto, tenemos el número correcto. Listo. A partir de aquí vamos a ir haciendo reemplazos o sustituciones con el objetivo de dejar cada uno de los estados sin dependencias y aplicando el lema de Arden. Entonces, ¿qué podemos evidenciar? Vamos a ver en cuál podemos hacer lema de Arden que no haya mucha dependencia. Por ejemplo, si utilizamos el lema de Arden en la 3, podríamos decir lo siguiente: el estado 3 sería A asterisco concatenado con la siguiente expresión: B1 o lambda. Muy importante cuando tenemos este tipo de expresiones y aún hay dependencias en otro estado, hacer una distribución de tal forma que no hayan agrupaciones. Sería que el estado 3 sería A asterisco B1 o A con espacio sería A. Listo, en este momento nos damos cuenta que tenemos B1 dentro del estado 3. Aún no se le ha dado la solución total al 3. Podemos verificar que en el estado 2 existe una asociación directa al 3. Entonces, si reemplazamos 3 en 2, podríamos tener A, y ahora viene la expresión de 3, sería A asterisco
B1 o A asterisco. Y como esta es la expresión de 3, sería todo esto agrupado. Y aquí aplicaría lo mismo correspondiente a la distribución. Aún existe una dependencia con B1, con 1, disculpen. Por tanto, es necesario distribuir la expresión de tal forma que posteriormente podamos hacer el lema de Arden y sea totalmente claro la forma como se resuelve o cómo se aplica. En este punto podríamos decir que A con A asterisco, B o A un sería A asterisco. Podemos darle una continuidad, acá abajo sería lo mismo, 2, estado 2, damos cuenta que aquí existe una concatenación de un A con una posibilidad de muchas A. Eso sería una cerradura de uno o más casos, sería un A más, concatenado con un B1. Y de este lado también vemos lo mismo, un A concatenado con una posibilidad de muchas A's. Eso sería lo equivalente a más. ¿Qué sucede en este punto? 2 es dependiente de 1. Por tanto, si hacemos reemplazo de 2 en 1, es decir, en esta, podríamos decir lo siguiente, que el estado 1 es igual a 1 o B2. B2 es todo esto, es decir, que le colocamos paréntesis, A más B1 o A más. Ahí terminamos. Y también o sigamos con esta parte de acá o lambda. Listo. En este punto lo mejor que podemos hacer es distribuir esta expresión, es decir, esto es igual a A1 o B A más B1 o B con A más listo. Ahí terminamos esta expresión, que sería lo mismo que esto acá, sería equivalente, nos faltaría la otra posibilidad o lambda. Listo. En este punto, como podemos evidenciar, se encuentra en el estado 1 dos posibles concatenaciones para llegar al mismo estado 1. Entonces ahí podemos aplicar el lema de Arden en conjunto, que sería el estado 1 es posible que haya un A o es posible que haya un B A más B. Nos damos cuenta que llegan también al 1. Ahí aplicamos el lema de Arden asterisco. ¿Qué nos queda por terminar de acá? El resto de la posible expresión, o BA más o vacío.
o vacío. Listo. En este punto tenemos el valor de 1. Pero ¿qué sucede? Que en el estado 0 no solo depende del valor de 1, también depende del valor de 2, que sería este de acá. La expresión se vuelve aún más extensa. Por tanto, si nos enfocamos en B2 y hacer toda esta expresión, se nos daría la siguiente situación. Expresión 0 es igual a que concatena con 1. Entonces vamos a colocar que concatena con 1. A, O, B, A. Con una posibilidad también de concatenación de BA más, o posible que no se dé nada. Listo, aquí tenemos la primera parte. Esto sería 1. Pero nos damos cuenta que también es posible un B2 o B2. Y el 2 que tenemos expresado acá está en términos de 1. Está en términos de 1. Por tanto, el 2B seguido de 2 sería A. Disculpen, vamos a colocar enseguida como se encuentra acá. B. En términos de 2, B con A más B1. Aquí estamos haciéndolo con 2. Y el 2 en este punto también existe una segunda. Por tanto, podríamos hacer automáticamente la distribución de A más. Listo. En este punto, ¿qué tenemos? Que aún existe el 0 es dependiente del 1, pero de ningún otro valor o de ninguna otra expresión de estado. Por tanto, podemos hacer reemplazo de 1 en 0, que sería expresión 0 A con una posibilidad de A o B más B asterisco BA más o una posible B1. Nos damos cuenta en el 1 que existe una posibilidad de todo esto. En este momento no vamos a hacer la expansión. B más B1, vamos a colocar toda la expresión A o BA más B asterisco BA. Aquí ya terminamos, en este punto ya terminamos, faltaría la otra expresión O BA más. ¿Qué podemos evidenciar en toda esta expresión? ¿Qué reducción podemos hacer? ¿Qué reducción podemos hacer en este punto? En este punto. Creo que aquí
obvié un valor, sería BAB más de acá del 1, aquí obvié el más, que obvié el más correspondiente al 1 de acá. Listo. Aquí evidenciamos algo de forma rápida, que esta expresión A o BA más B asterisco BA más o posibilidad de vacío es compartida con esta expresión. Cuando esas situaciones suceden, para que la expresión sea más óptima o entendible, es mejor hacer una especie de factor común entre las expresiones. Entonces, si sabemos que desde la A se da todo esto, o desde BA más B se da todo esto, entonces podemos decir que desde A o desde B a B es posible que se dé, y colocamos la expresión que es común entre las dos. Sería A o B A más B asterisco B A. Listo. Nos damos cuenta que aquí estamos haciendo la primera expresión, la que llega hasta acá y hasta acá. ¿Qué nos quedaría? La última expresión B A más. Por tanto, la añadimos acá atrás. O es posible B A. Partiendo de este punto y analizando la expresión que salió correspondiente a o B A más B y el factor común interno A o B A más B asterisco, evidenciamos que este factor o expresión es similar a esta, pero con un asterisco. Entonces aquí aplicamos una propiedad de expresiones regulares de equivalencia, que si nosotros por ejemplo tenemos un A asterisco, esto es lo mismo que decir una posibilidad que aparezca un A y después aparezcan muchas más A. Esto es equivalente a decir A más. Basado en ello, podemos hacer la misma equivalencia con respecto a la expresión. Por tanto, el estado cero podría ser A o BA más o BA más. ¿Qué podemos evidenciar en todo esto de reducción? Bueno, ya en este punto se ha reducido a lo mínimo. Creo que lo máximo que podríamos hacer en este punto sería convertir como tal esta expresión, no tenerla con lambda, sino con la interrogación que corresponde a la cerradura de 0 o un caso, es decir, tenerlo de la siguiente forma: A o BA más B
más, y esto corresponde a BA más la cerradura de ser un caso o BA más. Y esta sería la expresión correspondiente al diagrama de transición. Gracias a todos por ver el video. Cualquier duda en la caja de comentarios. Listo. Y partiendo de este punto y analizando la expresión que salió correspondiente a o b a más b y el factor común interno a o b a más b asterisco, evidenciamos que este factor o expresión es similar a esta, pero con un asterisco. Entonces aquí aplicamos una propiedad de expresiones regulares de equivalencia, que si nosotros por ejemplo tenemos un a asterisco, esto es lo mismo que decir una posibilidad que aparezca un a y después aparezcan muchas más a. Esto es equivalente a decir a más. Basado en ello, podemos hacer la misma equivalencia con respecto a la expresión. Por tanto, el estado cero podría ser a o b a más o b a más. ¿Qué podemos evidenciar en todo esto de reducción? Bueno, ya en este punto se ha reducido a lo mínimo. Creo que lo máximo que podríamos hacer en este punto sería convertir como tal esta expresión, no tenerla con lambda, sino con la interrogación que corresponde a la cerradura de cero o un caso, es decir, tenerlo de la siguiente forma: a o ba más b más, y esto corresponde a ba más la cerradura de cero un caso o b más. Y esta sería la expresión correspondiente al diagrama de transición. Gracias a todos por ver el video. Cualquier duda en la caja de comentarios.